Es un gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. ¿Qué rayos pasa en Venezuela? Esta frase me la decía alguien hoy a propósito de lo que está ocurriendo otra vez en el vecino país, con lo que tiene que ver con un proceso de elecciones en la que el mundo entero, y particularmente países como Estados Unidos y como Colombia, tenían cifradas sus esperanzas. Ingenuos somos, dicen algunos, en creer que el actual régimen, la actual dictadura de Venezuela, iba no solamente a permitir elecciones libres, sino a hacerlo en franca lid. Pues no ha pasado ni lo uno ni lo otro. Y a eso se suma, en ese escenario de lo que ocurre en el vecino país, esa eterna tragedia provocada por esta dictadura de Nicolás Maduro, lo que ha dicho en las últimas horas aquí en Colombia, y lo dijo aquí en Caracol, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en campaña, haciendo política, pero ha dicho que la convocatoria a una constituyente como la que planteó en los últimos días el presidente Gustavo Petro es muy parecido, dice él, lo que ha mutado a lo que en algún momento ocurrió en Venezuela con el régimen de Maduro. Ya nuestros invitados nos van a decir si creen o tienen la misma sensación. Pero antes, escuchemos lo que Germán Vargas Lleras dijo hoy en la primera edición de Noticias Caracol sobre constituyente, Petro y el espejo venezolano. No previó. Pero más allá del temor que usted tiene, doctor Germán, ¿en qué se basa, para estar un poco claros, en esa percepción suya que tiene, que en eso está mutando la propuesta del presidente? Porque ayer y antes de ayer claramente expresó que esto no era para que los partidos políticos ni las instituciones se convirtieran en constituyentes, sino para que campesinos, pescadores, empleados, servidores públicos la integraran. La misma fórmula de Maduro. Cuando dijo cuántos campesinos iban, cómo se escogían, cuántos empleados iban, de qué manera se escogían, aquí podríamos decir educadores. Entonces que FECODE mande 40, trabajadores, que la USO mande 40. Ya es un procedimiento distinto. Claro. Son unos constituyentes seleccionados a dedo. La misma fórmula de Maduro. ¿Eso es así? Saludamos a nuestros dos invitados, los profesores Andrés Agudelo. Él es director, doctor, mejor, en Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, experto en temas de Venezuela. Profesor Agudelo, gracias por estar con nosotros. Hola, Juan Roberto, buenas noches. No, un gusto, gracias por la invitación. A usted, muy querido, por acompañarnos. Lo mismo saludamos al profesor Víctor Mijares. Él es director de posgrados en Ciencias Políticas y Estudios Globales en la Universidad de los Andes. Me corrige, es venezolano, pero repito, está aquí en la Universidad de los Andes. Profesor Mijares, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Juan Roberto, por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, arranco con el profesor Agudelo. Esa constituyente que propone el presidente Petro tiene como espejo lo que hizo Maduro en el 2017, que, como dice Vargas Lleras, fue una constituyente disculpa para perpetuarse en el poder. No, yo no creo. Yo creo que hace parte de esto de una afirmación política dentro de un debate caldeado, dentro de una situación compleja que se está viviendo en Colombia, pero dista mucho en términos institucionales el contexto venezolano del 17 al colombiano de la actualidad. Es más, es muy distinto el contexto de Venezuela del 98, del 99, donde también se vivió un proceso constituyente, a la situación actual que nosotros estamos viviendo y, digamos, está en el marco de esta posible crisis política que vive la presidencia del presidente Petro. ¿Por qué es distinta? ¿Por qué cree Oh, no, Agudelo que es diferente? por muchísimas razones. Digamos, si las comparamos con el 99, por ejemplo, Chávez viene con el viento a favor. No solo es una elección presidencial, sino que además esa elección presidencial le permite luego modificar la Constitución, ¿sí? Una Constitución que llevaba bastante tiempo en Venezuela, desde el 58, desde el 61, estaba esta Constitución. Ese, por ejemplo, es un caso. Si comparamos con la popularidad del presidente Petro, pues no se corresponde, digamos.
¿no? En términos, por ejemplo, institucionales, hay un desgaste, en Venezuela en el 99 hay un desgaste del sistema político. En Colombia, a pesar de las crisis, del ir y venir, de los debates, de la polarización, yo no considero que nuestras instituciones estén del todo desgastadas, por lo menos las centrales, y menos compararlo con una constituyente como la del 17, 18 en Venezuela, en la que pues ya el régimen autoritario estaba prácticamente o está prácticamente consolidado. Profesor Mijares, la misma inquietud, ¿ve alguna similitud en lo que pasó en Venezuela con esto, como dice el ex vicepresidente Vargas Lleras, estaría intentando hacer el presidente Petro con su propuesta de constituyente, que ha mutado, ha cambiado de un globo a otro? Me da pena decirlo así, pero pues básicamente es eso. Pues hay algunos elementos que sí permiten pensar que hay similitudes, aunque sean similitudes que se dan en contextos muy distintos. Y esas similitudes tienen que ver, una, en primer lugar, y la más llamativa de todas, es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que no se plantea el desarrollo, la promulgación de una nueva constitución, sino una Asamblea Nacional Constituyente que pareciera tener una intención de brindarle una gobernabilidad a partir de una situación de construir artificialmente unas mayorías que no tiene el presidente Petro. Y en ese sentido sería un instrumento para apuntalar el proyecto que, a pesar de no llegar todavía a los 2 años, se ve bastante agotado y golpeado por la propia incapacidad del presidente de mantener las alianzas y las mayorías. Eso por una parte. Y la otra similitud llamativa tiene que ver con las bases comiciales. Es decir, no se plantea una constituyente en los términos que lo establece precisamente la Constitución del 91 de Colombia, sino que se habla de forma muy ambigua, abstracta, de la participación popular sin definir muy bien qué significa esto. Y en ese sentido, en el sentido de una constituyente que no genera una constitución y de bases comiciales ambiguas, es precisamente donde creo yo que está la preocupación, no solamente del ex vicepresidente Vargas Lleras, sino de muchos colombianos. Y hay que decir una cosa, y yo no estoy infiriendo que eso haya pasado, pero hay que recordar que hace unos años, y quiero su opinión si eso es así, puedo estar equivocado, el hoy presidente Gustavo Petro fue muy cercano a Nicolás Maduro, a Chávez, al régimen, incluso llegó a ser, si no asesor, era consultado como un analista político con el cual contaba el régimen de Maduro. Esa suspicacia también puede generar que haya suspicacia sobre esas similitudes. Juan Roberto, con respecto a digamos, relación personal y un poco la biografía política de estos personajes, digamos, los dos presidentes venezolanos y el actual presidente colombiano, sí hay algo escrito, hay algunas líneas interesantes de conexión. Creo que comparten en buena medida el mismo sistema de ideas, lo cual no quiere decir que, como decía mi colega, Colombia y Venezuela sean similares. Colombia y Venezuela tienen diferencias muy marcadas, para empezar, en sus propias estructuras de economía política que generan, por lo tanto, instituciones distintas y capacidades distintas, pero sí creo que hay algunos elementos importantes de coincidencia ideológica. Adicionalmente, hay que decir algo que en Colombia se sabe poco, pero la propuesta de constituyente y el texto constitucional o preconstitucional que presentó Hugo Chávez en el 99 estaba bastante inspirado no solamente en el texto colombiano, sino en las propias posiciones colombianas del momento, y allí hubo una proximidad interesante por parte de, digamos, algunos políticos de la izquierda colombiana, muy especialmente una influencia intelectual muy temprana del M-19. Creo que la relación más estrecha existió más entre Gustavo Petro y Hugo Chávez, sin necesariamente haber sido grandes aliados, pero sí personas que compartían algunas ideas, algunas visiones. La relación con Maduro es un poco más distante, aunque Maduro sí se vino, digamos, se codió bastante con la élite política de la izquierda latinoamericana, sobre todo en sus más de 7 años como canciller. Entonces, hay allí una relación, no sé si eso de allí se puede inferir alguna forma de imitación, aunque lo que sí estamos viendo es pues algunas similitudes que llaman la atención y que creo que, digamos, de manera justa encienden algunas alarmas. Profesor Agudelo,
Si bien usted dice, mire, esto es una propuesta y quiero trasladarlo un poco al debate nacional, ya no tanto el comparativo, es en lo que pueda terminar una propuesta como esta, porque ya el presidente, por ejemplo, de la semana pasada acá, nos tiene una semana hablando del tema, ¿no? Con el asunto este de la constituyente, pero él ya ha mutado, lo decíamos esta mañana en la charla con Germán Vargas, en su propuesta. Él dijo, mire, no es una iniciativa que va por los canales, y no lo digo así, esto no es de políticos, esto no es enfrentándonos Petro y Vargas Lleras, esto es con el pueblo. Habló del poder constituido y el poder constituyente, diciendo que el poder constituyente es el que tiene el poder, y él dice ese es el pueblo. Acudiendo a eso y viendo cómo ha cambiado el debate, incluso ya dijo, mire, yo sé que hay gente, empresarios, unos berracos de la costa, empresarios, que están recogiendo 100.000 millones de pesos para financiar esa constituyente y tumbarme. Mire ya en lo que vamos. Su intuición y su percepción de este panorama le indica que vamos a terminar en qué con este tema. No, eso es muy difícil afirmarlo. Yo quisiera más bien irme por otro lado, Juan Roberto, y es lo siguiente. Hay un tema de timing. Yo creo que Víctor algo señaló. Y hay un tema de tiempos políticos, y es que al presidente pues ya se le fueron prácticamente 2 años. Y a esta altura los resultados de cualquier gobierno deberían verse con mayor facilidad. Y en ese sentido, si nosotros hacemos, ese es un segundo punto, una retrospectiva, la situación es muy compleja. El presidente Petro, al día de hoy, hacia atrás, si miramos hacia atrás, perdió las mayorías legislativas. Sus principales reformas están empantanadas en el Congreso. Los escándalos han rodeado el gobierno. Los cambios de gabinete, los nombramientos, hay unas crisis recurrentes, casi que semanales, y entonces en ese sentido uno puede comprender por qué el presidente, yo no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, pero uno puede comprender por qué el presidente quiere patear un poco el tablero político para tratar de tener maniobrabilidad seguramente en estos 2 años que le quedan, 2 años y pico. Ahora, tú me preguntas, ¿en qué podemos terminar? Ahí toca ajustarnos a la realidad, al día a día, a mirar los debates que se van dando, pero también tener la perspectiva de qué puede ocurrir. Es decir, si nosotros miramos al día de 8 días después de la propuesta o del pronunciamiento del presidente, pues yo desconozco, por lo menos yo desconozco alguna iniciativa que en este momento en el Congreso o algún congresista que se haya apropiado que le haya tomado pues el guante al presidente y diga, bueno, yo voy a armar un proyecto de acto legislativo. Lo demás, pues, estoy muy en la línea de lo que dice el profesor Mijares, y pues es muy ambiguo, es muy difícil en términos constitucionales y de mecanismos de participación política, pues no es viable, digamos, que este proyecto, más allá de lo narrativo, más allá de lo discursivo, eh, pues marche por ahora, ¿no? Profesor Mijares, la misma inquietud. ¿A dónde cree que nos puede llevar? ¿En qué puede terminar? Y con ese elemento puntual que nos dice el profesor Agudelo, que es clave, y es que ya prácticamente estamos en la mitad del gobierno Petro, y miren lo que estamos. Tal vez era Juan Carlos Flores, que es un muy agudo analista que ustedes conocen, nos decía hace algunos días, es que el presidente Petro nos tiene con todas estas propuestas cada semana, un anuncio grandilocuente detrás de otro, nos tiene como un hámster en esas rueditas en las que están, dando pasos, pero no nos movemos, como una bicicleta estática. Profesor Mijares. No, lo primero, Juan Roberto, completamente de acuerdo con el diagnóstico que hace Andrés. Creo que aquí hay una evidente incapacidad en cuanto a la posibilidad de presentar resultados, de generar los cambios que el presidente Petro y su electorado querían. El impacto ha sido muy, muy bajo, y la posibilidad real de trascendencia histórica, que al parecer es una preocupación importante para el presidente Petro, pues en este momento está bastante en riesgo. Él ha planteado no la reelección, sino que ha dicho que se necesitan más gobiernos progresistas. Pareciera que ha tomado la decisión de iniciar entonces una campaña. No es el único, hay varios precandidatos y los conocemos que están tratando de calentar el ambiente, caldear los ánimos para mantener esto. Esto, digamos, tiene unos resultados, unos potenciales resultados
que pueden ser contraproducentes para Colombia. ¿Por qué? Porque los años electorales, y si los prolongamos por más tiempo, pues las etapas electorales, las etapas de campaña generan incertidumbre, y la incertidumbre en un momento en donde la economía mundial no se está comportando de la mejor manera, en donde hay también incertidumbre por factores geopolíticos, hay incertidumbres por factores de seguridad, en donde tenemos toda la incertidumbre en materia, por supuesto, de estabilidad política y estratégica y de seguridad interna en Colombia, en donde también hay incertidumbre porque tenemos un vecino como Colombia, como Venezuela, que tiene una situación también de mucha fragilidad institucional, de mucha tensión interna. Pues va a tener algún tipo de consecuencia, podría tener algún tipo de consecuencia en materia de inversiones, en materia de el atractivo internacional de Colombia, la posibilidad de atraer esas inversiones, ese turismo que el gobierno tanto quiso. Y aunque no me atrevo a decir a dónde podría parar todo esto, creo que sí nos están esperando un par de años y un poco más de muchísimos sobresaltos, muchísima incertidumbre, en una situación en donde no solamente no estamos como esos hámsters, ¿verdad? Moviéndonos en esa rueda, sino que al lado tenemos otro hámster que también se está moviendo a mucha velocidad dentro de la rueda, pero que no se dirige a ningún lugar, y es precisamente la presidencia de Gustavo Petro. Entonces, estamos en una situación con muchas revoluciones, pero poca velocidad. Quiero pedirles a los dos una respuesta muy corta para cerrar el capítulo, digamos, Colombia, y entrar con el capítulo Venezuela, para dedicar unos instantes a lo que está pasando en Venezuela, como lo prometimos al comienzo del programa. Y arranco, profesor Mijares, antes de ir con el profesor Agudelo. Escuchándolo, si le estoy entendiendo o quiero interpretarlo o estaré en lo correcto si nos tememos de que estos 2 años que le quedan de gobierno al presidente Petro la vamos a pasar en una especie de campaña política. O sea, prácticamente la campaña presidencial ya arrancó, la del 2026. Pareciera que sí, pareciera que hay mucho ánimo de iniciar la campaña, entre otras cosas porque generalmente a los políticos les gusta moverse en sus zonas de confort, y no hay zona de confort más importante para Gustavo Petro que precisamente una campaña. No solamente una campaña, sino tratar de montar una campaña en donde, a pesar de que lo va a hacer desde la presidencia, se va a presentar él, su partido y toda la alianza del Pacto Histórico como oposición a poderes establecidos. De allí esa idea de lo constituyente versus lo constituido, la idea del cambio versus la idea de la estabilidad y del establishment, y creo que en ese sentido Petro se está moviendo en el terreno de su predilección. La lucha de clases, ¿estamos en campaña, profesor Agudelo? ¿Ya empezamos? No, estamos, no, sin lucha de clases. Yo lo que veo es un contrapunteo institucional. El presidente y el Congreso, el presidente y las Cortes, el presidente, no sé si hasta con la Lucha de Fiscalía, clases, porque él dice, no, yo represento a los indefensos, al pueblo y al establecimiento. Ese que usted menciona, representado en la institucionalidad. no, Juan Roberto, yo creo que ya esos son términos muy serios, muy grandes, pero sí un contrapunteo institucional. Vamos a ver, posiblemente 2 años de bastante inestabilidad, de turbulencia. Sí, es un tema clave. Ahora sí hablemos de Venezuela. Lo que hemos visto, profesores y televidentes en las últimas horas, pues es deplorable. Ustedes lo han visto, la persecución, la inhabilidad a María Corina Machado, las detenciones de las personas cercanas a su directorio político, la indefinición, aunque hoy arrancaron las inscripciones de candidatos, pues si no es María Corina Machado, si no es Capriles, si no es ninguno de estos caballos grandes, excúsenme la expresión, políticos, que le compitan a Maduro, la cosa pinta muy compleja. En ese sentido, el panorama y el diagnóstico, ¿cuál es hoy, profesor Mijares? Bien, Juan Roberto, todo esto está conectado con lo del tema anterior, porque el tema anterior de la constituyente, y sobre todo la constituyente del 17 al 20, que no produjo nada más allá de una concentración de poder y arrebatarle a la oposición la posibilidad de control legislativo de una Asamblea Nacional que había ganado en 2015, pues tiene que ver con una condición muy particular del régimen de Venezuela, y es que aún intenta hacer elecciones, aún mantiene la fachada electoral, pero, como bien decías, bajo condiciones que no son competitivas. Es decir,
autoritarismos que mantienen algunas fórmulas electorales para ganar legitimidad, en donde puede haber incluso una posibilidad, digamos, de múltiples candidatos, pero en donde todos sabemos quién va a ganar, como el caso de las últimas elecciones en Rusia. Y efectivamente, la elección de 2015 para el chavismo, sobre todo en su fase madurista, es que ante condiciones de cierta competitividad, el riesgo de perder el control de alguna de las ramas más importantes del poder público nacional, son muy altas. Y esas probabilidades ponen en riesgo no solamente el gobierno frente a la oposición, sino que ponen en riesgo, y esto es muy importante que se entienda, porque yo creo que entendiendo este factor se entiende mejor a Maduro, pone en riesgo el propio Maduro frente a sus bases. Y no me estoy refiriendo necesariamente a las bases populares, sino a la coalición, el grupo de poder que lo acompaña. Ahí hay civiles y militares, hay empresarios, hay factores externos, hay potencias extrarregionales que requieren que Maduro haga todo lo que sea posible por mantenerse en el poder. Para él es una lucha existencial, ya no es simplemente el tema, digamos, de la vanidad del poder del tirano, que creo que hay algunos elementos de esto, sino que es un asunto de su propia supervivencia política y cuidado si no biológica. Profesor Agudelo. Sí, no, el régimen está mostrando sus fauces. Digamos, mencionabas algo de ingenuidad de parte nuestra. Sí, algo tiene que ver y se llama Acuerdo de Barbados. Y pasó en el 17, y pasó en el 15, y pasó en el 10, cuando todavía estaba Chávez, pero lo que estamos viendo es un régimen que está apretando por vía electoral, por mecanismos, por los mecanismos que tiene a mano a la oposición. Es un régimen autoritario, dictatorial, que desde hace bastante tiempo, sí, desde hace una década larga, tiene un juego muy claro de chantaje nacional, internacional, y son esas reglas no escritas con las que juega. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, que es muy claro, es que si cae Maduro, que es muy probable que caiga electoralmente, si se da la oportunidad, por supuesto es que cualquiera lo podría vencer, cae no solo Maduro, cae el régimen, cae el establecimiento. Sería el fin del chavismo después de 25 años Profesor y Agudelo. evidentemente, sí, Lo interrumpo, excúseme, es que esa frase que usted tranquilo, dice me tranquilo. parece clave y quiero la opinión de los dos y arranco con usted. ¿Usted sí ve opción o le estoy entendiendo mal de que pierda Maduro estas elecciones como están planteadas o Sí, estoy entendiendo mal? al día de hoy es muy difícil que el régimen caiga. Si Ah, existe un, un, una fisura, ¿sí?, en las oportunidades y se presenta alguien y con un juego relativamente limpio, es ya, altamente le entiendo. probable que los venza, pero es difícil que caiga el régimen, ¿no? Profesor Mijares, igual, muy difícil. Esto es, me excusan los dos y los televidentes, la frase de mi abuelita que decía, eso es pelea de tigre, ¿qué? De tigre con burro amarrado, como está planteado hoy. Sí, básicamente es más bien el burro está suelto y el tigre está encadenado en un tanque al estilo Houdini debajo del agua, ¿no? Es decir, porque ese tigre que es la oposición, que es María Corina, que es, como decía Andrés, casi que cualquiera de la oposición que se lance en condiciones libres puede vencer a Maduro, pero Maduro tiene las herramientas para ir inhabilitándolos, expulsándolos, apresándolos, intimidándolos precisamente por el terror que tiene de perder unas elecciones. Es que no tiene muchas alternativas más allá, digamos, de continuidad en su carrera política e, insisto, incluso algunos riesgos de su propia vida. Y yo quiero que eso quede claro, porque no es un asunto necesariamente de gobierno-oposición. Por supuesto que la oposición termina aquí, la oposición, las instituciones terminan muy golpeadas, pero es un asunto también de las tensiones internas del chavismo y los delicados equilibrios y reajustes y renegociaciones que hay todos los días dentro del chavismo que terminan siempre con el resultado de lo más conveniente es mantener a Maduro en el poder y si se rompe esa fórmula que pareciera absurda, pareciera una fórmula que no se puede sostener en el tiempo, pero que ha conseguido éxitos importantes, que ha logrado romper el cerco diplomático, que ha logrado que incluso los Estados Unidos por distintos factores geopolíticos vuelva a reconsiderar y a tener a Venezuela como una fuente de, entre comillas, seguridad energética hemisférica.
pero la situación es muy delicada, no solamente en la tensión gobierno-oposición, sino dentro de las facciones del chavismo, que, si me permiten, ya que usted ha preguntado un poco sobre el futuro en otras preguntas, creo que la posibilidad real del fin del chavismo o de algún cambio importante en el chavismo se va a dar dentro del chavismo, se va a dar por rupturas internas, porque allí hay una serie de factores y de competidores que no necesariamente van a estar siempre alineados en la fórmula de mantener a Maduro en el poder. Es decir, eso sería una pelea entre víboras, bueno, siguiendo con los símiles, lo que puede pasar. Profesor Agudelo y profesor Mijares, ya para terminar, ahí viene en esa ecuación el papel de Estados Unidos, que está también en proceso de elecciones. El gobierno americano, a Biden realmente no le fue bien con este tema. De hecho, Juan González, el colombiano, que era el hombre encargado de esa negociación, de todo ese asunto, me da pena decirlo, lo votaron porque se dejó meter los dedos a la boca. Y esto me lo dijo en buen colombiano un diplomático, no el embajador, un diplomático de la Embajada Americana en Bogotá. Es decir, el gobierno Biden lo sacó. Está de por medio el tema de las sanciones y está de por medio el papel del gobierno Petro, del presidente Petro, en el que había Estados Unidos fincado su esperanza, y por eso, yo no sé, todo se termina entrelazando. Le daba pasito, excúsenme la expresión, como tratando de decirle a Petro, mire, usted es nuestra ficha para ayudarnos a reencauzar democráticamente a Venezuela. Todo eso desbaratado con lo que está pasando hoy en Venezuela, con la peor cara, como dice el profesor Agudelo, y arranco con usted, profesor Agudelo, ¿qué viene con el tema electoral y con el tema de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, yo creo que lo evidente aquí es decir que si las cosas siguen como al parecer van, y es que Donald Trump posiblemente retorne a la Casa Blanca, pues lo lógico es que se endurezca la posición con respecto a Venezuela. Y con respecto a Colombia, lo decía Víctor, Venezuela es un vecino incómodo. Venezuela es un vecino incómodo. Yo creo que después de restablecer las relaciones y crear algunos vínculos, todavía faltan muchísimas cosas en términos de migración, en términos diplomáticos, en términos consulares, en términos económicos de nuestra relación con nuestro vecino. Más allá de eso, la situación política de Venezuela creo que pone también en calzas prietas al presidente Petro, que es una adalid de los derechos políticos, de los derechos humanos, y a cómo se están dando las cosas ahora en Venezuela, pues lo que estamos viendo es una abierta represión a los opositores políticos, cívicos e incluso académicos como la profesora Rocío San Miguel por parte del régimen de Maduro. Profesor Mijares, el papel de Estados Unidos. Sí, el papel de Estados Unidos, por supuesto, va a variar mucho dependiendo del resultado electoral. Si nos ceñimos al escenario de una victoria de Joe Biden, por ejemplo, que algunos la consideran ya poco probable, pero vamos a considerarlo como escenario, pues probablemente mantengamos una muy lenta marcha hacia una situación de reacomodo y de aceptación como un hecho consumado del chavismo. No se ha querido afirmar esto de manera abierta, pero ya hay algunas personas que de forma, digamos, que vinculadas también a gobiernos, vinculadas a embajadas, círculos académicos y diplomáticos, y le llega a uno toda esta información de que en los Estados Unidos están tratando de ver cómo logran, digamos, entenderse con Maduro, incluso en las condiciones, digamos, de autoritarismo que ya ha planteado de forma muy abierta Maduro. Y eso, por supuesto, le genera un problema de imagen al gobierno de los Estados Unidos, pero está tratando de ver cómo lidia con eso. En el caso del escenario de un triunfo de Trump, que es el que parece mucho más probable, yo allí difiero un poco de las ideas que se tienen. Yo sé que Trump fue uno de los grandes promotores del cerco diplomático y de la máxima presión al gobierno de Maduro, y por supuesto ahí, digamos, representantes, senadores de la Florida en los Estados Unidos han tenido un impacto muy importante allí. Marco Rubio se convirtió prácticamente en la interpretación de la política exterior para América Latina del gobierno Trump.
Pero recordemos también que Trump ha mostrado mucho pragmatismo en materia de política exterior y quiere volver con la doctrina del America First. Y ha dicho, en el caso de Rusia, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de interés en interponerse en los planes geopolíticos de Vladimir Putin. Y que además, y esto es importante porque lo dijo también al final de su gobierno, ya cuando la situación con Guaidó no parecía estar rindiendo muchos frutos, dijo en una de esas alocuciones un poco ligeras que tenía, de esas salidas ligeras que tenía, dijo que él estaría dispuesto a reunirse con el señor Maduro, dijo. Entonces, por supuesto que predecir el comportamiento de un individuo como Trump es muy difícil, sus aliados, incluso sus aliados más cercanos lo saben, pero hay indicios para pensar que Trump probablemente no quiera, pues como se dice en colombiano, darse la pela con Venezuela, sino aceptar las condiciones que están dadas allí y tratar de buscar la solución más pragmática para los intereses americanos. Bueno, nos dimos la pela hoy hablando de dos temas claves, que son lo que pasa en Colombia, alguien que, como el vicepresidente Vargas Lleras, que alerta que algo puede haber de similar entre lo que está haciendo Petro aquí como lo que hizo Maduro en Venezuela, y terminamos hablando, repito, de un tema geopolítico sensible para todos nosotros, como es lo que está pasando en el vecino país. Profesor Mijares, gracias. Profesor Agudelo, un gusto de verdad que nos hayan acompañado. Siempre un placer, gracias. Muy amables. Muchas gracias. A ustedes los Roberto. dejamos muy amables. Seguimos con más aquí en Noticias Caracol Ahora.